Una de las películas más impactantes de este año es El Brutalista. No solo por cómo se grabó, sino porque también cuenta con una riqueza histórica dentro de su guión, por su producción y por el enfoque que tuvo su director, Brady Corbett. Esta es una película que habla sobre la importancia del arte, sobre la relevancia de los artistas y la visión que tienen. Específicamente con El Brutalista lo vemos con Laszlo Toth, quien es el arquitecto que nos muestra cómo el arte, cómo nuestras experiencias, nuestras personas están plasmadas en los espacios que habitamos. El director ha mencionado en entrevistas que para él esta historia habla sobre el proceso de cómo es hacer una película. Y claro, las complicaciones que se pueden generar, tomando inspiración de arquitectos y diseñadores como Marcel Breuer, Paul Rudolph, Erno Goldfinger, Ludwig Mies van der Rohe y Laszlo Monoli Nagy. Algunos nombres complicados. El Brutalista se siente como una película que busca llevarnos a una época que ya no existe. Esto a través de su uso de intermedio y sobre todo por el uso de cámaras VistaVision. Este es un formato que popularizó Hitchcock y que la última vez que fue usado fue en 1961 por Marlon Brando, también conocido como Vito Corleone, en su debut directorial llamado One Eye Jacks. Esta tecnología se diferencia de las demás porque presenta un formato mucho más amplio, parecido al de las cámaras IMAX, y que en ese momento se usó para competir con la televisión, ya que el espectáculo que presenta el rollo de 70 milímetros de VistaVision era imposible de adaptar para una televisora. Muy similar a la situación que hoy estamos con streaming. Los estudios querían que vivieras una experiencia diferente a la de tu casa. La diferencia principal entre un formato VistaVision y un formato normal es cómo la cámara está grabando el rollo. En una cámara tradicional con 35 milímetros de rollo se graba de manera vertical, mientras que con una VistaVision se graba de manera horizontal. Y esto permite mucho más imagen, más espacio y que se obtenga más información visual de esta manera. La película usa este formato en escenas clave como en la obertura de la película, que cuando la vean sentirán una diferencia en escala y en la granulez de la imagen. Todo esto para transmitir, como mencionábamos, la época, pero también la escala de esta historia. Algo importante mencionar es que la arquitectura brutalista nació en la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una que predominó por su funcionalidad y su forma. Utiliza normalmente materiales como hormigón, concreto y acero que no lucen ni se pintan y que tienen una preferencia por ser monocromáticas. Los edificios utilizan formas geométricas angulares en grandes volúmenes. Este movimiento desciende del movimiento moderno y está directamente ligado a los proyectos de Europa, ya que la mayoría de los edificios estaban destruidos. Y es interesante pensar cómo este estilo es un reflejo de la practicidad y quizá cómo se sentía la sociedad europea después de este acontecimiento, algo con lo que juega mucho la película. Y este estilo tomó una gran importancia para la construcción de complejos habitacionales en el Reino Unido. Como mencionábamos, son formas geométricas angulares y en grandes volúmenes. Que aquí en México este tipo de arquitectura sí tuvo un auge, y fue entre la década de 1950 y la década de 1960. Y aquí en México el enfoque era que los edificios convivieran con el entorno, creando un contraste entre lo natural y lo artificial. Si pensamos en algunos edificios que destacan en nuestro país, tenemos el Estadio Olímpico Universitario, Latinoamericana, el Museo Tamayo, donde queda muy claro esta parte de cómo convive lo natural y lo artificial, el Centro Cultural Universitario, el Colegio Militar, el conjunto habitacional Nonoalco de Tlatelolco, que fue diseñado por cierto por Mario Pani, y por último el Auditorio Nacional, que aunque no es por completo brutalista, conserva todavía algunos elementos y es considerado más bien arquitectura posmoderna. Importante mencionar que la arquitectura brutalista la vemos mucho en las películas de Denis Villeneuve, específicamente en Blade Runner, en el edificio de archivos, en el corporativo Wallace y en Dune sería en Arrakeen, la fortaleza de los Atreides, que bueno, también es de los Harkonnen. Y que regresando a esta enorme película que es El Brutalista, podemos ver no solo que es relevante para nuestra historia, para la historia del mundo, pero que nos deja claro la importancia del arte, la importancia de los artistas, la relación que tienen con sus mecenas y cómo a través de todas estas alianzas, de estos procesos, de estas relaciones, es que vemos tal cual cómo terminan construyéndose estos edificios, estos monumentos y este estilo en específico. Es fácil pensar que estamos en un museo y estamos viendo un cuadro de arte, pero cuando pensamos que la arquitectura también es el reflejo de la experiencia de un ser humano, de sus dolores, de sus alegrías, de sus triunfos, el mundo es un canvas y nos parece todavía más loco pensar que vivimos en esos canvas. Una de las mejores películas, sin lugar a dudas, del 2024 y de lo que estamos empezando este 2025. Pero bueno, cuéntenos qué les pareció, suscríbanse, denle like y ya saben, saludos.